Mi hija hizo que presentara una denuncia por cosas repugnantes que hizo mi ex, pero ahora en su compromiso confiesa que mintió para separarnos ante la mirada de sorpresa de su prometido. Una noche, mi hija vino a verme, llena de lágrimas, temblaba tanto que pensé que estaba físicamente enferma. Nunca la había visto así, tan rota, tan asustada. Pero cuando finalmente habló, todo mi cuerpo se heló. Dijo que ya no podía guardar silencio. Dijo que mi esposo, su padrastro, la había hecho sentir incómoda durante mucho tiempo. Su padrastro había estado en la vida de mi hija desde que tenía 8 años. Él la había criado, cuidado y amado como propia. Yo confiaba en él con todo. Y ahora mi hija me decía que no se sentía segura con él. Esa misma noche, hice que su padrastro se fuera. Estaba confundido, preguntándome qué estaba pasando, tratando de entender por qué de repente le pedía que empacara sus cosas y se fuera. Siguió preguntando por qué, pero me negué a responder. Me negué a dejar que viera a mi hija nuevamente. Llamé a mi hermano, y vino de inmediato, estando a mi lado mientras dejaba claro a su padrastro que no había nada de qué hablar. Él debía irse, y nunca quería verlo de nuevo. Cuando se dio cuenta de que no iba a dar marcha atrás, su confusión se convirtió en desesperación. Me suplicó, juró que no entendía, que necesitaba que lo escuchara. Pero yo ya estaba marcando el número de la policía. No me importaba lo que tuviera que decir. Mi hija era lo primero. Una vez que se fue, todo se movió rápido. La policía se involucró, y aunque no hubo cargos inmediatos, el daño ya estaba hecho. Mi familia se unió a mi lado, diciéndome que estaba haciendo lo correcto. Mi madre estaba devastada y mi hermano estaba furioso. Y el padre biológico de mi hija repentinamente se presentó de maneras que nunca antes lo había hecho. Me dijo que siempre supo que algo no estaba bien. Dijo que por eso mi hija nunca había aceptado realmente a su padrastro. Y yo, ahogada en culpa, le creí. Mi hija parecía feliz de tener a su padre biológico cerca, sonreía más, parecía más ligera. Y aunque yo seguía recuperándome de la destrucción de mi matrimonio, me convencí de que eso era lo que ella necesitaba. Su padrastro, por otro lado, no dejó de intentar contactarme. Incluso después de bloquearlo, incluso después de sacarlo completamente de nuestras vidas, siguió luchando. Enviaba cartas, correos electrónicos y mensajes a través de amigos en común, rogándome que simplemente hablara con él. Pero no lo hice, ya había tomado una decisión. Pensaba que había hecho lo correcto, pensaba que había protegido a mi hija. No tenía idea de que la verdadera pesadilla aún estaba por llegar. Porque después de esa noche, todo cambió. Mi exesposo salió de nuestras vidas. Se presentó la denuncia, y mi hija se convirtió en mi único foco de atención. Trabajé más que nunca para asegurarme de que nunca le faltara una figura paterna, asegurándome de que tuviera todo lo que necesitaba. Recibió terapia, nos mudamos a otro pueblo. Durante años, viví con la creencia de que había hecho lo correcto, que la había protegido y que estuve a su lado cuando más me necesitaba. Pero siempre había algo raro. Al principio, pensé que era el trauma. Ella había estado distante, pero eso era de esperarse. Era adolescente en ese momento, y toda la situación había sido mucho para ella. Se enojaba conmigo a menudo, se encerraba en sí misma y apenas hablaba sobre lo que había pasado. Pensé que necesitaba tiempo. Incluso cuando se negó a reunirse con la terapeuta asignada por el tribunal después de unas pocas sesiones, pensé que era solo su manera de lidiar con ello. Cuando no mostró interés en hablar sobre lo sucedido, asumí que simplemente quería seguir adelante. La dejé, no la presioné. Creí que estaba haciendo lo correcto al darle espacio. Pasaron los años, y nuestra relación nunca sanó de la manera en que pensaba que lo haría. No estábamos distanciadas en absoluto, pero siempre había un muro entre nosotras, uno que nunca entendí del todo. Se graduó, consiguió un buen trabajo, y eventualmente, conoció a alguien. Cuando me presentó a su prometido, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo, esperanza. Más importante aún, parecía genuinamente feliz por primera vez en años. Pero en lugar de ser la noche que marcaba un nuevo comienzo, fue la noche que destrozó todo, porque es cuando finalmente supe la verdad. La fiesta fue hermosa. Ella y su prometido habían alquilado un acogedor salón de eventos. No estaba muy lleno, pero sí estaba la familia cercana y amigos más íntimos de los novios. Entonces, mi hija comenzó a hablar a todos. Agradeció a todos por asistir, habló de cuánto amaba a su prometido, y compartió algunas historias divertidas sobre su relación. Pero luego se giró hacia mí. Dijo que había algo que había estado guardando para sí misma durante años, algo que sentía que debía decir antes de comenzar este nuevo capítulo de su vida. Y entonces lo dijo. Admitió, frente a todos, que las acusaciones que había hecho contra mi ex esposo, esas que destruyeron nuestra familia, que llevaron a un caso policial y lo aislaron de todos, eran una mentira. No era verdad, ella lo había inventado todo.
Dijo que lo había hecho porque no podía soportar la idea de que alguien que no fuera su padre biológico estuviera en mi vida. Ella se rió, como si fuera una broma tonta de la infancia que había hecho, y luego tuvo la osadía de decir que esperaba que todos pudiéramos seguir adelante ahora que la verdad estaba al descubierto. Como si no fuera nada, como si no hubiera destruido vidas. Como si no hubiera destrozado la reputación de un hombre, arruinado un matrimonio y dejado daño a su paso. Su prometido, parado junto a ella, se veía horrorizado. No era el único, la energía en la sala cambió por completo. Pero antes de que pudiera reaccionar, lo hizo su prometido. Le preguntó si estaba bromeando, porque no era nada gracioso y estaba poniendo a todos nerviosos. Ella solo sonrió y dijo que siempre había querido que fuéramos solo ella y su padre, que pensaba que era la única manera. Luego se volvió hacia mí, esperando que yo hiciera algo. Pero, ¿qué iba a hacer? ¿Reír, la abrazara, la agradeciera por esta confesión retorcida? Ni siquiera pude mirarla. Me di la vuelta y salí de esa habitación. La escuché llamarme, pero no me detuve. Llegué afuera, respirando con dificultad, con la mente acelerada por todo lo que acababa de escuchar. Y fue entonces cuando me di cuenta. Esto no se trataba solo de lo que ella me había hecho a mí, se trataba de lo que le había hecho a él. El hombre con el que me había divorciado, al que había alejado, y al que había convertido en villano por algo que nunca hizo. Estaba tan mal que no recuerdo haber conducido a casa, lo hice en piloto automático. Llegué a mi entrada, pero no pude hacerme a la idea de salir del coche. Mi cuerpo se sentía congelado, como si estuviera en medio de un rayo inmovilizador. Mi teléfono vibró en el asiento del pasajero. Ni siquiera tuve que mirar para saber quién era, ella, probablemente llamando para suavizar las cosas. Dejé que sonara hasta que se detuvo. Un segundo después, volvió a vibrar, una y otra vez. A la quinta llamada, apagué el teléfono y me quedé en silencio. Pensé que ya había sentido dolor antes. Cuando pasé por el divorcio, cuando estuve en ese tribunal viendo a mi exesposo ser investigado por un crimen que nunca ocurrió, cuando vi cómo la luz en sus ojos se apagaba, reemplazada por algo vacío y roto. Pero esto era algo completamente diferente. Esto era una traición en su forma más pura, y no tenía idea de qué hacer con ello. Cuando finalmente entré en la casa, seguía en piloto automático. Mis manos se movieron para quitarme el abrigo. Mis pies me llevaron a la cocina. Pero todavía estaba tratando de entender todo, de que tuviera sentido de que mi hija hubiera mentido con algo así. Porque no importaba cuántos años hubieran pasado, yo había sido cómplice de lo que le pasó a mi ex esposo. Había creído en mi hija sin cuestionarlo. Le había dado la espalda, destruido su vida y nunca dudé que estaba haciendo lo correcto. No podía arreglar lo que ya había hecho, pero sí podía asumir la responsabilidad. Y eso significaba una cosa, tenía que ponerme en contacto con él. No tenía idea de dónde estaba, cómo había estado viviendo, o incluso si estaría dispuesto a hablar conmigo. Pasé la siguiente hora buscándolo. No tenía presencia en redes sociales, lo cual no me sorprendió. Finalmente, encontré a un viejo amigo suyo. Envié un mensaje, sin saber siquiera si recibiría una respuesta. Para mi sorpresa, solo pasaron 10 minutos antes de que me contestara. Me envió un número de teléfono. Cuando le dije quién era, se quedó en silencio. Me preparé para que colgara, para que gritara, para que me exigiera por qué me atrevía a llamarlo después de todos estos años. En lugar de eso, soltó una risa. Dijo que se preguntaba cuándo finalmente lo descubriría. Le pregunté qué quería decir con eso. Me dijo que siempre había sabido que la verdad saldría eventualmente, que una mentira tan grande no podría quedarse enterrada para siempre, que había esperado, no porque quisiera justicia, sino porque quería que viviera con la elección que había tomado. Le dije que lo sentía, pero no era suficiente. Nada lo sería, pero era todo lo que tenía. Él se quedó en silencio durante un largo momento, y luego me hizo la pregunta de por qué me di cuenta ahora. Le conté todo lo que había pasado. Él me dijo que después de todo lo que pasó, había aprendido a vivir con lo sucedido. Que había reconstruido su vida lo mejor que pudo, aunque nunca había sido lo mismo. Había perdido todo, su carrera, su reputación, las personas que alguna vez llamó familia, y lo había hecho solo por mi culpa. Le dije que tenía razón, y que quería hacer las cosas bien ahora. Me respondió, ¿qué significa eso? No sabía qué responderle, no sabía ni por dónde empezar a arreglar esto. Después de colgar, me quedé allí por un largo tiempo. Había dado el primer paso, pero ¿qué podía hacer ahora para intentar solucionar esto? O al menos, mejorarlo para él. No había manera de arreglar esto. No había forma de deshacer los años de sufrimiento que las mentiras de mi hija habían causado. Pero había responsabilidad, y eso era algo que tenía que enfrentar. Revisé mi teléfono, sabiendo que probablemente había docenas de llamadas perdidas y mensajes de texto de mi hija. En todos me preguntaba dónde estaba,
si iba a regresar para hablar con ella y que no entendía por qué no podía dejarlo atrás después de tantos años. No estaba lista para hablar con ella. No sabía si alguna vez lo estaría, pero sabía algo con certeza: ella no es la víctima en esta historia, y no voy a dejar que pretenda serlo. Ahora me preguntó qué puedo hacer para ayudar a mi ex esposo. No puedo arreglar lo que pasó hace años, pero puedo hacer algo para compensarlo. ¿Qué consejo tienen ustedes? Actualización 1. He estado recibiendo algunos consejos, y dado los primeros pasos para intentar mejorar esto para mi ex esposo. La mañana siguiente me desperté con más llamadas perdidas de las que me importaba contar. Mi hija había sido implacable. Mensaje tras mensaje, correo de voz tras correo de voz, todos desesperadamente intentando replantear la situación. Seguí sin responderle: no es mi preocupación cómo se siente. Tampoco es que estuviera segura de qué decir. Había pensado que contactar con él había sido el paso más difícil. Pero ahora me estaba dando cuenta de que enfrentar a mi hija iba a ser mucho peor. Para el mediodía, ella había recurrido a aparecer en mi puerta. Escuché el timbre, seguido de unos golpes frenéticos, más su voz a través de la puerta. Me llamaba, exigiendo que al menos hablara con ella. Me quedé sentada en la mesa de la cocina, inmóvil. Ella no tenía idea de cuánto ya le había dado. Pasé años a su lado, creyéndole, luchando por ella, dándole la espalda a alguien que nunca la había lastimado porque confiaba en ella. Y pensó que esto era algo de lo que simplemente podríamos hablar. Los golpes se hicieron más fuertes y dijo que sabía que estaba en casa. No respondí. Dijo que nunca había querido que las cosas llegaran tan lejos, que había sido una niña, que estaba emocional, que había cometido un error, pero lo hizo porque me amaba. ¿Amarme? Esa palabra me parecía una ofensa al salir de su boca. Ella me amaba tanto que me había quitado mis opciones, dictado mi vida y arruinado la vida de otra persona sin ningún remordimiento. Dijo que pensaba que lo entendería, luego de que me hubiera dado algunas horas para calmarme. No estaba lista para enfrentarla, aún no. Así que hice lo único que ella nunca hubiera esperado: caminé hasta la puerta y apagué el timbre. El sonido fue suave, pero ella lo escuchó. Se quedó preguntando si realmente iba a ignorarla así. Luego, finalmente, dijo que si quería ser dramática, eso era asunto mío, pero no iba a quedarse allí todo el día. La escuché mientras bajaba las escaleras furiosa y se marchaba. Al día siguiente, me reuní con un abogado. Le expliqué la situación lo mejor que pude. El abogado me escuchó pacientemente y luego me hizo una pregunta simple: ¿qué quería hacer? La verdad era que no lo sabía. Pero sabía una cosa con certeza: quería dejar claro a mi hija que esto no era algo de lo que pudiera escaparse fácilmente. Ella había arruinado una vida, y tenía que compensarlo de alguna manera. El abogado asintió, diciendo que había formas legales de protegerme si ella decidía llevar las cosas más lejos. Me preguntó si quería emprender algo contra ella por lo que había hecho a mi ex esposo. Le dije al abogado que necesitaba pensarlo, y él me entregó una carpeta y me dijo que me tomara mi tiempo, pero que no me tomara demasiado tiempo. Este tipo de decisiones no se hacían más fáciles. Y esa noche, mi hija llamó de nuevo, y esta vez contesté. No porque quisiera hablar, sino porque necesitaba que me escuchara. Al principio, sonaba aliviada, como si hubiera ganado algo solo por conseguir que contestara. Dijo que sabía que necesitaba espacio, pero quería que supiera que nunca tuvo la intención de herirme. La dejé hablar, y luego, cuando terminó, le dije que no confiaba en ella. Le dije que no sabía si alguna vez lo haría de nuevo, y le dije que no estaba segura ni siquiera de si quería que estuviera en mi vida. Le dije que no quería ser su madre ya, y me avergonzaba de que ella fuera mi hija. Se quedó en silencio, y luego su voz se quebró cuando me preguntó si realmente lo decía en serio. Le dije que sí. Comenzó a llorar, suplicándome que no la rechazara por un error que cometió cuando era una niña. Le dije que esto no se trataba de un error, esto se trataba de una elección. Podría haber sido una niña cuando hizo eso, pero vivió sabiendo lo que hizo aún de adulta y nunca pensó en resolver esto. Solo me enteró ahora de esto porque pensó que sería una buena idea limpiar su conciencia en un momento de celebración, y que yo la perdonaría sin más. Ahora he apagado mi teléfono, porque no quiero que me siga llamando. Necesito pensar qué hacer, si tomar este camino que me ha dado el abogado o no, lo cual creo que tomaré. Pero de todas formas no creo que eso alcance para reparar la vida de mi ex. Es decir, esta demanda solo será parte mía, por el daño que me causó emocionalmente su mentira, pero nada más. Necesita ser demandada por calumnias y difamación. Pero eso es algo que solo mi ex podría ser, según me explicó el abogado. Y si no lo ha hecho hasta ahora, no sé si lo hará. Actualización 2. Mi hija es una narcisista, es la única forma de explicar su comportamiento. Lo que pasa con personas como ella es que no se disculpan porque realmente lo sienten. Se disculpan porque no les gustan las consecuencias. Y no iba a dejar que se escapara de ellas.
Pasó una semana sin ningún contacto, y pasé mis días tratando de recomponer mi vida, intentando llenar el vacío que ella había dejado. No fue fácil. Pasé tantos años luchando por ella, protegiéndola, sacrificándome por ella. Dejar ir ese instinto no era algo que pudiera hacer de la noche a la mañana. Pero me recordaba una y otra vez que ella había sido quien rompió ese lazo, no yo. Ella había tomado un cuchillo para asesinar a nuestra relación, el día en que decidió que su odio hacia mi exesposo valía más que mi felicidad. El día en que decidió quemarlo todo solo para salirse con la suya. Y ahora estaba parada en las cenizas, sorprendida de que nadie estuviera extendiendo la mano hacia ella. Luego, una tarde, ella estaba allí en mi puerta de nuevo. Por un breve momento, me pregunté si esta era la ocasión. Si finalmente estaba allí para asumir responsabilidad, para mostrar un verdadero remordimiento, y para dejar de poner excusas. Pero luego abrió la boca y lo primero que dijo fue, «No me merezco esto». Había pasado días pensando en todo lo que había sucedido, y esa era su conclusión. La miré y le di una bofetada. Sé que un padre no debería pegarle a un hijo, pero en ese momento me dio tanta impotencia lo que dijo, que fue lo único que se cruzó por mi mente. Se quedó sorprendida por lo que hice, ya que no estaba allí esperando recibir una. Me dijo que era mi hija, yo dije que eso ya no significaba nada. Dijo que había sido joven y tonta, yo dije que eso no borraba lo que había hecho. Dijo que pensaba que yo lo superaría, yo dije que nuestras diferencias estaban lejos de ser superadas y que no tenía fe de que alguna vez las superara. Me preguntó si había algo que pudiera hacer para arreglar esto. Mi respuesta fue que debería comenzar yendo a pedir perdón y rezar que mi ex se lo diera. Y para luego hacer, de la forma más pública posible, un comunicado para intentar limpiar la reputación de ese hombre. Y rezar aún más fuerte para que la reputación se recupere, porque si no tendrá que vivir con la conciencia, si es que tiene, de haber arruinado la vida de un buen hombre. Me miró y hacía muecas como que no iba a hacer nada de eso. Pero yo le dije que solo después de eso, quizás me planteé perdonarla. Me dijo que deberíamos buscar otra forma de resolver esto, pero que ni loca iba a hacer algo así, que arruinaría su vida. Le dije que esas eran sus consecuencias, que podría aceptarlas como una persona adulta, o aún seguía siendo una niña como ella dice. Su respuesta fue que como era su hija, no podía poner a un hombre por encima de ella, pero le dije que en este momento no la podía ver, y mucho menos verla como una hija. Que comenzara a hacer las cosas bien y quizás en un futuro haya alguna posibilidad de recomponer la relación, hasta entonces nada. Luego cerré la puerta. No sé qué voy a hacer ahora exactamente, pero mi misión es mejorar al menos la vida de mi ex. Me importa poco lo que suceda ahora con mi hija. Por lo que su boda está en peligro o ha sido cancelada completamente, pero ese no es mi problema, tengo cosas más importantes de las cuales ocuparme. Actualización 3. Ha pasado un mes, y en ese tiempo, he hecho exactamente lo que me había prometido hacer. He tomado medidas para deshacer el daño que mi hija había causado, para finalmente poner las cosas en su lugar. No ha sido fácil, pero no iba a dejar que las cosas siguieran como hasta ahora, aunque haya tenido consecuencias para mi hija, pero ya hablaré más tarde de eso. Antes tuve una nueva visita, que no era mi hija, pero por un momento pensé que sí porque esperaba que ella volviera a rogarme. Era su prometido, o más bien, su exprometido. Y se lo veía igual de mal que a mí, porque en este tiempo la verdad que he dormido, y comido muy poco con todo lo que ha pasado, y parece que él se siente también así. Le dije que pasara. Nos sentamos en la sala de estar, el aire se sentía pesado con palabras no dichas. Finalmente, rompí el silencio y le dije que lo sentía. Sentía mucho que lo hubieran arrastrado a esta pesadilla. Sentía mucho que se hubiera visto atrapado en el fuego cruzado del egoísmo de mi hija. Sentía mucho que casi se hubiera unido a alguien capaz de tal destrucción. Me sonrió de manera triste y pequeña y dijo que lo apreciaba. Pero no estaba allí para una disculpa. Estaba allí para decirme en persona que el compromiso había terminado oficialmente. Ya lo suponía por los rumores y su reacción en la fiesta, pero le agradecí por haber venido hasta aquí para decirme personalmente. Dijo que después de todo, ya no podía confiar en ella. Que aunque ella jurara una y otra vez que había cambiado, siempre se preguntaría si era capaz de algo peor. Ese tipo de duda no es algo que un matrimonio pueda sobrevivir. Y honestamente, lo entendí y se lo dije. Y luego, por un momento, nos quedamos allí sentados. Dos personas unidas por una tormenta que ninguno de los dos pidió. Luego, se movió en su asiento y dijo que había otra razón por la que había venido. Lo miré, esperando. Y entonces dijo algo que no esperaba. Me pidió que limpiara públicamente el nombre de mi ex esposo. Por un momento, lo miré, atónita. No porque no estuviera de acuerdo, incluso era algo que estaba pensando hacer, sino porque no esperaba que le importara tanto. Me explicó que cuando primero se enteró de la verdad, investigó el caso de mi ex esposo. Vio el daño que le había causado la acusación, y se dio cuenta de que,
aunque mi hija había confesado frente a una sala llena de personas, eso no sería suficiente para borrar la mancha en el nombre de mi ex esposo. No legalmente, ni socialmente. La gente cree lo que quiere creer, y algunos aún lo verían como un monstruo, no importaba cuánta evidencia hubiera. Por el contrario, dijo que eso no era justo, que si mi ex esposo iba a tener alguna oportunidad de seguir adelante, necesitaba justicia oficial. Le dije que ya estaba en ello. Le expliqué que después de la confesión de mi hija, contacté al camarógrafo que había grabado la fiesta de compromiso. Conseguí las imágenes, prueba clara e indiscutible de sus palabras dichas en su propia voz frente a docenas de testigos, y ya había puesto en marcha el proceso legal para limpiar oficialmente el nombre de mi ex esposo. También estaba lista para hacer algo con respecto a lo social. Contacté abogados, revisé los registros policiales, hice todo lo que pude para asegurarme de que su inocencia sea vista por el mayor número de personas. Dijo que se alegraba de escuchar eso. Y luego me dijo que si necesitaba cualquier tipo de apoyo, financiero, legal, o de cualquier otra índole, él haría todo lo posible para ayudarme. Que aunque ya no estuviera conectado con mi hija, no iba a quedarse de brazos cruzados dejando que un hombre inocente sufriera por algo que no había hecho. Le dije que lo agradecía, pero que esto era algo que necesitaba solucionar por mi cuenta. Necesito pagar no solo con mi dinero, sino también con mi tiempo. Lo veo como una especie de penitencia por haber participado en esto. No importa que fuera engañada, el daño está hecho. Más tarde esa noche, me senté con mi hermano para revisar las últimas actualizaciones. Él había sido el único miembro de la familia con el que quería mantener contacto durante todo esto. Estuvo allí cuando fui a la oficina del abogado. Me ayudó a revisar los papeles legales. Y lo más importante, había estado manteniendo al resto de la familia informados para que yo no tuviera que hacerlo. Sabía que hablaban de ello, sabía que tenían sus opiniones. Sabía que algunos probablemente aún estaban tratando de entender cómo mi hija había hecho algo tan monstruoso. Pero no tenía la paciencia ni la energía para explicarle a nadie, estaba agotada. Y lo único que me importaba era arreglar lo que pudiera arreglarse. Así que dejé que mi hermano se encargara del resto. Esta mañana, recibí un correo de mi abogado. Los procedimientos legales estaban avanzando. El proceso para limpiar el nombre de mi ex esposo estaba oficialmente en marcha. No solo eso, estoy demandando a mi hija por daños a mi persona, y pienso hacer público su vídeo una vez que eso se haya solucionado. No sé si será legal, pero no me importa. Solo quiero que eso no entorpezca el proceso legal para limpiar el nombre de mi ex, y luego lo soltaré. Hubiera preferido que mi propia hija hiciera todo esto, pero no le ha importado. No puedo quedarme de brazos cruzados. Actualización 4. El tiempo que me he tomado en escribir esta actualización, que espero sea la final, tiene que ver con que limpiar la reputación de una persona lleva mucho tiempo. Pero estaba enfocada en eso, en lugar de escribir en Reddit. Lo siento si los he hecho esperar, pero creo que con lo larga que será esta actualización, puedo compensar eso. En primer lugar, con mi abogado hemos podido arreglar cualquier problema legal que tuviera mi ex esposo. Cualquier cabo suelto que quedara en lo legal y que pudiera impedir a mi ex esposo hacer algo tan básico como obtener un pasaporte, o lo que fuera. Ahora su expediente ha quedado completamente limpio, porque ya no hay más causas relacionadas con mi hija, y eso es importante. Durante este proceso recibí la llamada de mi ex, porque recibió noticias de que estaba intentando ayudarlo y me llamó para agradecerme. Le dije que no lo hiciera hasta que terminara con todo, pero que podría ayudarme mientras se ayuda a él mismo mientras denuncia por difamación a mi hija. Sé que suena raro que una madre esté alentando a otra persona a demandar a su hija, pero era un paso necesario para continuar limpiando su nombre. Aun cuando eso pudiera tener consecuencias para mí. Su respuesta fue que siempre ha evitado a los abogados, porque este tiempo defendiéndose de mi hija legalmente lo ha dejado con un trauma. No lo culpo, aunque hubiera hecho las cosas más fáciles para él. De todas formas, le aseguré que no iba a rendirme y haría todo lo que fuera necesario. Y parte de eso fue la demanda por daño contra mi hija. No por lo que hizo precisamente cuando era menor, ya que no puede ser alcanzada por una demanda a esa edad. Creo que no lo he aclarado bien en mis anteriores publicaciones, pero aquí lo hago. La demandé por el daño que me causó haber mantenido su mentira durante años, incluso cuando era adulta. Situaciones en las que hablamos sobre el tema y ella prefirió continuar con la mentira. Si bien el hecho concreto sucedió cuando era una niña, seguir con las mentiras, como una especie de estafa emocional luego de la entrada a la adultez, es demandable. No por mucho, porque solo hemos podido conseguir cerca de $5.000. Que, entre gastos de abogados, ha sido prácticamente cero. Pero me he encargado de enviar el cheque a mi ex como una forma de compensación, aunque haya salido de mi bolsillo ese dinero finalmente. Todavía no lo ha cobrado, pero mantengo los $5.000 hasta el día que quiera hacerlo. Me ha llamado para decirme que no era necesario, pero creo que, aunque sea una cifra bastante baja que no recompensa todo lo que ha ocurrido,
al menos es una cifra simbólica que le corresponde. Dijo que no lo cobrara y no sé qué ha hecho con el cheque, pero de todas formas, ese dinero le estará esperando. También pensaba hacer público el vídeo de la confesión de mi hija, que ni siquiera sabía que el camarógrafo estaba filmando. Al parecer, le había dicho que durante el discurso no filmara, pero él lo hizo de todas formas. Pensó que si la clienta se arrepentiría luego y quería esa escena, al menos la tendría y salvaría el día. Por otro lado, en este estado se permite grabar a las personas, pero había un área gris legalmente hablando porque no era un lugar público. Sin embargo, técnicamente mi hija no era la clienta, sino los padres de su prometido. Aunque no es común grabar una fiesta de compromiso, pensaban usar este material para un vídeo que proyectarían en la boda, junto con otros clips de las infancias de ellos. Tuvimos la aprobación por escrito de ellos para presentarlo como prueba, y eso nos permitió ganar el caso y limpiar legalmente a mi ex. Pero no tuve ni que hacerlo público yo, porque luego de que el prometido de mi hija hiciera oficial el rompimiento de su compromiso, hubo una serie de problemas entre ellos. Ella hizo una publicación en donde se hacía ver cómo la víctima y su prometido la respondió con su verdad, que es la verdad que todos conocemos. Le dijo que no quería casarse con alguien que hizo esas cosas, y las describió. Pero ella se defendió diciendo que no necesitaba inventar cosas para ganarse la simpatía de las personas, que ambos sabían la verdad. Lo más curioso es ver cómo algunas amigas de mi hija, que estaban en la fiesta de compromiso, defendían a mi hija cuando sabían la verdad. De todas formas, su prometido, que ya sé que ahora es ex, pero para escribirlo más corto, hizo público el vídeo. Él sabía sobre nuestra estrategia legal, pero estaba demasiado enojado con ella para dejarlo pasar. Por suerte, el vídeo ya había sido aceptado como prueba, así que no tuvo grandes consecuencias. Podría haber salido mal, pero no lo hizo, así que prefiero no enojarme por eso. Lo importante es que todo saliera bien y que el vídeo sirviera para limpiar tanto la imagen legal como social de mi ex. En medio de todo esto hubo mucho más drama, con mi hija acusándome de traicionarla, por ayudar a mi ex, por demandarla y hasta despotricando porque la habían filmado cuando dijo que no. Incluso intentó demandar al camarógrafo, pero mi abogado lo ayudó a responder su demanda para que la desestimaran bastante rápido. En este momento no tengo contacto con mi hija, y ella ha tenido que cerrar su cuenta de Instagram para que las personas no siguieran acosándola. Pero no creo que sea un mal precio a pagar con todo lo que ha hecho. Porque si no hubiera sido menor, podría haber recibido tiempo en prisión por la denuncia falsa, así que puede sentirse muy afortunada de que solo sea quedarse sin una boda, pagar esos $5.000 y perder su reputación. Así de ocupados han sido estos meses. Ahora entienden por qué me ha costado buscar tiempo para escribir aquí, especialmente porque las cosas cambiaban tan rápidamente que una publicación quedaría desactualizada en días. Pero sí, eso es todo. Edición, mi ex ha decidido aceptar el dinero, pero sí es enviado a una causa benéfica de su elección. ¿Qué es lo que ya he hecho? Por lo poco que he hablado en este tiempo, se siente feliz de que su vida esté mejorando. Para ser sincera, admiro la fortaleza de ese hombre, que era parte del encanto que me llevó a casarme con él en primer lugar. Y una de las tantas cosas por las que creo que no pueda perdonar nunca a mi hija.